de nuestro cuerpo, nos permite también construir tejidos, construir articulaciones, regenerar todos los tejidos que tenemos por dentro y por fuera. También nos permite reparar. Cuando ha habido, normalmente todo nuestro cuerpo se está reconstituyendo constantemente. De hecho, al hablar específicamente del estómago, por ejemplo, la mucosa intestinal se está regenerando cada 5 minutos, la mucosa intestinal que está en contacto con los jugos gástricos, y como tal, todo el revestimiento estomacal, toda la epidermis del estómago se está regenerando cada 4 días. Entonces, el cuerpo necesita los nutrientes específicos para poder regenerar estas células y también para sustentar. ¿Por qué? Porque hay que darle mantenimiento a todos los procesos biológicos que tenemos en el cuerpo, a los procesos hormonales, a los de desintoxicación, y para todo esto necesitamos que nuestra comida se vuelva la moneda energética que necesita el cuerpo y la base que necesita el cuerpo para cumplir con todas estas funcionalidades. Entonces, no somos únicamente lo que comemos, como seguramente habrás escuchado, sino también somos lo que absorbemos y la comida que se logra realmente convertir en esta moneda energética y en esta base para poder realizar todas estas funciones. Y hoy me voy a centrar específicamente en el intestino y el colon. Sí es cierto que nuestro tubo digestivo está constituido desde la boca hasta terminar el ano, y esto más o menos son unos 8 metros, y yo me voy a concentrar en los 7 metros de abajo. ¿Por qué? Porque son los problemas más comunes que nosotros realmente tenemos a nivel de digestión. Y específicamente me voy a centrar en el intestino delgado y en el colon. El intestino delgado, de hecho, puede ser uno de nuestros órganos más importantes a la hora de hablar de digestión, porque es aquí donde se absorben todos los nutrientes. El estómago tiene la capacidad de digerir, de dividir, con los ácidos gástricos, de hacer moléculas más pequeñas de nuestros alimentos, pero realmente es en el intestino delgado donde se absorben todos estos nutrientes, y de hecho representa la mayor porción de nuestro tracto digestivo. Son aproximadamente de 5 a 6 metros. Y este intestino delgado regularmente es el que menos molestias nos causa, porque seguramente habrás sentido reflujo a nivel del esófago, ardor en el estómago, pero nunca dices como me está doliendo el intestino delgado. Sin embargo, el intestino delgado sí presenta problemas, a pesar de que a veces no los sintamos. ¿Por qué? Porque cuando con el día a día nos hemos tendido a comer lo mismo todos los días. Y cuando comemos lo mismo todos los días, el intestino delgado comienza a tener problemas para absorber los nutrientes. Entonces es muy importante aquí como primer punto, ir cambiando los nutrientes que comemos día a día y tener en cuenta que nuestros alimentos se demoran de 3 a 5 horas en recorrer el intestino delgado. Quiero que tengas en cuenta este dato porque más adelante te voy a dar un tip súper importante. Y también el colon. ¿Qué función tiene el colon específicamente? Absorber agua. El colon se encarga de absorber toda el agua que queda ya después de haber pasado por el intestino delgado y de haberse digerido los alimentos, y también se degradan los alimentos que no se pudieron digerir en el estómago con los microorganismos que tenemos a nivel del intestino. Realmente en el intestino está el 70% de todas las bacterias que nosotros tenemos en todo nuestro organismo. Entonces aloja una cantidad de bacterias muy importantes que lo que hacen es terminar de degradar los alimentos y también producir ciertas vitaminas y aminoácidos que son muy importantes, aminoácidos y ácidos grasos que son muy importantes en la funcionalidad total de nuestro organismo. Ahora, hoy te quiero hablar de cómo entablar amistad con tus entrañas. Te voy a explicar cómo hacerte amiga de tu intestino delgado y de tu colon, amigo, amiga, porque como ves, aquí se absorben los nutrientes y en esta parte de nuestro tracto digestivo es donde vamos a eliminar la mayoría de toxinas que se producen en nuestro cuerpo o las que hemos percibido del medio ambiente. Y te voy a dar primero ciertos tips que los puedes tener en cuenta en tu día a día y ya vamos a ir profundizando un poquito más. Primero, es súper importante que comas en una atmósfera tranquila y silenciosa. Hasta que no le des la importancia suficiente que tiene la digestión y la hora de comer,
realmente vas a permanecer con problemas digestivos sin importar lo que comas, lo que consumas o hagas de ejercicio. Es súper importante que a la hora de comer te sientes y te concentres en la alimentación, porque el cerebro percibe en lo que tú te enfocas. Entonces, esto es súper importante, que cuando tú te sientas a comer, mires tu plato, de hecho, lo comas con un propósito, porque realmente los alimentos tienen un propósito en nuestro cuerpo, que es justamente la primera parte de la que te hablé. Y después de comer, descansa 10 minutos. El sistema digestivo consume muchísima energía. Entonces, cuando tú comes y si inmediatamente sales corriendo o tienes otras actividades, probablemente no se va a dar una digestión óptima. Entonces es súper importante que te tomes 10 minutos para descansar. Puedes comer, lo importante es que puedes caminar, lo importante es que estés relajado. Y si ya tienes problemas de molestias estomacales muy fuertes, procura sentarte o procura no realizar otra actividad estos 10 minutos inmediatamente después de comer. No comas cuando estés nervioso. Nuestro intestino también es nuestro segundo cerebro. Si tú comes por ansiedad o comes cuando estás nervioso y no te das cuenta, más adelante puedes desarrollar intolerancias alimentarias que de hecho están muy vinculadas a la información emocional que nosotros recibimos a través de los alimentos. Porque si yo como con un propósito de nutrición, esos alimentos ingresan con ese propósito a mi organismo y recuerda que a la final todos los alimentos son información. Si yo consumo alimentos mientras estoy nerviosa, mientras estoy ansiosa, mientras estoy triste, después esos alimentos el cuerpo los va a reconocer probablemente como un agente extraño, como algo que yo no quiero y voy a comenzar a presentar intolerancias y sensibilidad alimentaria. Y eso después lleva un proceso bastante largo para poder eliminar. Entonces es mejor que procures no comer cuando estás nervioso, no comer cuando estás triste, para que no vincules los alimentos a las emociones. No consumas la comida fría. Si se tratan de guisos, de comida que debe ir caliente, pues procura comerla a una temperatura óptima y no consumas bebidas heladas mientras estás comiendo, porque estas bebidas heladas lo que hacen es cambiar la configuración molecular de los alimentos. Es importante que busques una opción de comer más lento, de masticar más lento. Un tip aquí, por ejemplo, es que cada vez que te sirvan el plato, cojas tomes una cucharada, consumas una porción y dejes los cubiertos hasta que termines de masticar esa porción y la deglutas, hasta que la tragues. Ahí vuelves a tomar los cubiertos y esto te va a dar una conciencia de aproximadamente cuánto tiempo de verdad debe tomarte tu periodo de alimentación. No comas mientras no hayas digerido la comida anterior. Esto es súper importante porque hagan de cuenta que están haciendo una sopa de algún grano. Por ejemplo, de una arveja, de un poroto. Si ustedes ponen una porción de arveja y 5 o 10 minutos después vuelven a poner otra porción de arveja y otros 10 minutos después vuelven a poner otra porción de arveja, esa sopa nunca va a estar lista. Esas arvejas nunca se van a cocinar porque no les damos el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que se cocine la primera porción. Entonces es súper importante darle el tiempo suficiente. ¿Se acuerdan cuánto tiempo yo les dije que toma únicamente que la comida pase por el intestino delgado? Entonces, realmente la digestión completa toma de 4 a 6 horas. Entonces es muy importante que no comas hasta que no hayas terminado de digerir las primeras comidas, sobre todo cuando hablamos de comidas que son más pesadas. Escoge alimentos recién cocinados. Hoy en día esto se vuelve un poquito más complicado, pero por seguridad alimentaria es mejor comer alimentos que han sido cocinados apenas, porque cuando recalentamos los alimentos hay ciertas bacterias que se activan o hay mucho más riesgo de contaminación bacteriana y por tanto que nos dé una infección intestinal. Y otra cosa súper importante también para hacernos amigos de nuestra digestión, de nuestras entrañas, de nuestros intestinos, es evitar comer en exceso, no darle una carga al cuerpo que no necesita. ¿Y cómo puedes darte cuenta de verdad qué es exceso? Porque muchas veces, a mí, por ejemplo, en mi casa, si yo no me acababa el plato que estaba al frente, la verdad yo no me podía levantar.
Y eso hizo que yo tenga un nivel de saciedad bastante alto, que comía más de lo que realmente necesitaba. Y hay cosas que de verdad debemos desaprender para volver a aprender en relación a nuestra biología. Primero debes detectar ciertos niveles de cuánto, de verdad, aprender a detectar hasta qué nivel debes comer. Cuando estás vacío completamente es cuando realmente estás ya desnutrido, no has comido. Esto ya pasa con personas que tienen realmente inanición, que no han podido comer varios días. En el nivel 1, 2, tienes el estómago vacío, sientes mucha hambre, y ya es cuando es el momento en realidad en el que debemos comenzar a comer, cuando ya tenemos esa sensación de hambre. De 3 a 4 es cuando ya no tienes hambre y puedes comer sin desesperación, porque el 1 y el 2 es cuando sí o sí comes. El 3 y el 4 es como ya no tienes desesperación por comer. El 5 ya te comienzas a sentir satisfecho, ya ingeriste ciertos alimentos y dices como, ya me siento bien. El 6 es el máximo bienestar. Este es hasta el nivel que debemos llegar, al menos en la primera comida del día, en el lunch, en el almuerzo, depende de dónde nos escuches, la comida que regularmente comemos al mediodía. Aquí no hay sensación de hambre ni tampoco saciedad excesiva. Aquí no me siento súper lleno, no me siento pesado. En el 7 y en el 8 sí ya te comienzas a sentir con malestar, con pesadez, el estómago se te hincha porque ya comiste demasiado. Y ya cuando estás lleno es que si comes un bocado más puedes vomitar. Y jamás debes llegar hasta aquí porque esto sí es una sobrecarga excesiva para nuestro sistema digestivo. Ahora es muy importante también conocer nuestros ritmos biológicos, porque realmente el problema de la digestión se origina en no conocer nuestra esencia. Recuerden que a la final el ser humano lleva miles de años sobre el planeta y alrededor de estos años se han desarrollado ciertos ritmos biológicos, que es como nuestro organismo sabe trabajar y bajo el cual nuestros genes fueron cultivados, bajo el cual nuestros genes evolucionaron. Primero, en la mañana. En la mañana nosotros debemos promover el movimiento intestinal. Al levantarnos es la mejor hora para evacuar. Y por eso es súper importante aprender a implementar una rutina en las mañanas que le dé el mensaje al intestino de que debe evacuar. Ya les voy a hablar quédense hasta el final porque precisamente en la parte del final les voy a dar cuál es una rutina que yo les recomiendo de verdad para que evacúen todos los días. Al mediodía es el momento en donde tenemos más activos los jugos gástricos, es decir, donde nuestra digestión va a funcionar perfectamente. Entonces, aquí es donde debemos comer la comida más abundante, es decir, en donde podemos variar nuestra alimentación, donde podemos meterle verduras, donde podemos comer cierta porción de carbohidratos y también proteínas. Y también la más pesada, es decir, la que más demande digestión, como por ejemplo la carne. La carne es parte de nuestra alimentación, de las personas que consuman carne, que necesita de verdad bastante actividad de jugos gástricos. Entonces, el mediodía es el más oportuno para consumir carne. Y en la noche es súper importante comer máximo hasta las 7 de la noche o comer mínimo 3 horas antes de irnos a dormir. La hora óptima es 7 de la noche. No comer hasta llenarte. Aquí deberías llegar hasta el punto 5 de la lista que yo te di del nivel de saciedad, de sentirte lleno. Realmente debes quedarte como con un poquito de hambre realmente para que las horas que te quedas despierto se pueda terminar de digerir esto y puedas descansar y en la noche el cuerpo se pueda concentrar en otras actividades que son también muy importantes para nuestro organismo. También es una muy buena opción la noche para consumir fibra. La fibra va a trabajar toda la noche en el intestino y al siguiente día volvemos a la mañana y me va a permitir los movimientos intestinales para poder evacuar. Y en la noche también es muy importante ayunar. Hay ciertas personas que comen hasta 10 minutos antes de irse a la cama. Y realmente eso es bastante perjudicial para el cuerpo porque no le permite el tiempo suficiente para realizar otras actividades que solo se realizan cuando el sistema digestivo está apagado.
También es muy importante mantenernos en movimiento. Nuestro cuerpo está hecho por naturaleza para estar en movimiento. Si nosotros somos sedentarios, de cajón vamos a tener problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque también los movimientos de nuestro intestino, al menos del intestino delgado y del intestino grueso, se van a dar únicamente si nosotros también tenemos movimiento. Y es súper importante a todo esto sumarle constantemente el consumo de agua. El consumo de agua también entra dentro de las horas de ayuno, es decir, no provoca digestión, pero sí es un lubricante para el tracto digestivo. Es súper importante tomar agua. ¿Para qué? Para que tu digestión también pueda funcionar. Y voy a entrar a la parte de las molestias, de las molestias que son más comunes dentro de esta porción de nuestro tracto intestinal y que cuando están juntas o cuando tenemos dos de estas molestias juntas, se conoce como el síndrome del intestino irritable, que les sorprendería de verdad cuán común hoy en día es esto y que de verdad la medicina como tal no tiene una solución. Si a ti el gastroenterólogo te dice, tienes síndrome del intestino irritable, te va a comenzar a hacer varios exámenes y probablemente varios tratamientos, pero no hay algo que esté específicamente destinado y que te vaya a quitar el síndrome del intestino irritable. Pero sí puedes ir tratando una a una las causas y hoy vamos a topar cada una de ellas para que de verdad cambies tu calidad de vida. Primero, el estreñimiento. Esta es una de las molestias del síndrome del intestino irritable. Si es que tienes síndrome de intestino irritable o también puedes tener aislado el estreñimiento. De hecho, las mujeres somos más susceptibles a los problemas de estreñimiento. 7 de cada 10 mujeres sufren de estreñimiento y no es algo de lo que lo hablemos comúnmente, pero que sí causa muchísimas molestias y que a pesar de que no es considerada una enfermedad grave, a menos que ya llegue a un nivel crónico, sí causa muchísimas molestias y no permite que nuestra biología funcione óptimamente. Porque si nuestro intestino está tapizado de materia fecal y a nivel del intestino se absorben todos los nutrientes, no le damos espacio al intestino para que logre absorber estos nutrientes, no importa lo que comamos. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes del estreñimiento? No consume suficiente cantidad de líquidos, recuerda que hablamos del agua. El sedentarismo, no hay movimiento suficiente para que también estimulemos los movimientos peristálticos del intestino. Las emociones, ciertas emociones, el cuerpo lo que hace realmente el sistema nervioso es paralizar el intestino, entonces es muy importante tratar ciertas emociones para evitar también el estreñimiento, y medicamentos que tienen como efecto secundario precisamente el estreñimiento, y esto pues únicamente te lo puede decir tu médico si es que eres una persona que consume regularmente medicamentos. Ahora, dentro de la medicina se considera que si vas 2 veces por semana al baño es normal. Sin embargo, las personas que probablemente me están escuchando y que van 2 veces al baño o un poquito más, o si tú ya vas todos los días al baño, imagínate ir solo 2 veces por semana al baño. ¿Crees que te vas a sentir bien? Pues la verdad no. Disminuye muchísimo la calidad de vida cuando vas 2 veces por semana al baño, y por eso es ideal ir todos los días, porque nuestro cuerpo todos los días tiene desechos y tiene toxinas que debe eliminar constantemente. ¿Cuál es biológicamente la causa del estreñimiento? Es la falta de bulto suficiente. ¿Qué quiere decir esto? El intestino grueso tiene un diámetro que es considerable y que para que se pueda estimular y para que pueda generar los movimientos del intestino debe haber un tamaño suficiente para que los movimientos se vean estimulados. Cuando no hay el bulto suficiente, normalmente es cuando nosotros vamos al baño y la calidad de las heces es pequeña y dura. No hay hidratación, no tiene el tamaño suficiente, y para esto es súper importante consumir fibra. La fibra como tal no representa un aporte nutricional, sin embargo tiene esta propiedad biológica indispensable para nosotros. Ahora, si tu problema es del estreñimiento, sin duda alguna debes de incorporar a tu consumo Prunex 1.
Prunex 1 es un té súper rico, sabor a ciruela, que tiene un mix de fibras de psyllium, de inulina de achicoria, de mucílago de linaza, que lo que hacen es representar precisamente este aporte de fibra para que le dé bulto. ¿Te acuerdas de lo que te hablé hace un momento? Tiene kelp, que es un tónico intestinal, que ayuda también con la producción de mucosa, que ayuda a que las heces puedan resbalar. Tiene anís de estrella, que impulsa también el reflejo gastrocólico, que es este movimiento del intestino, y tiene extracto de guindones de ciruela pasa, que son conocidos por su propiedad de ayudarnos a ir al baño. Estimula muchísimo la actividad del colon y te ayuda a tener un tracto intestinal. Y si hay días que comes demasiado, también tiene una propiedad carnitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que te ayuda también con el proceso digestivo. La diarrea. Este es otro de los problemas que están, de las molestias que están dentro del síndrome del intestino irritable, y que, bueno, puede ser la diarrea un problema de una infección bacteriana o vírica. Eso sí se trata directamente con el médico, así que si tú tienes la sospecha de que estás con problemas de diarrea por infección, porque comiste algo que te hizo daño, porque probablemente estás con un virus y también te da fiebre, entonces esto lo debe tratar directamente el médico. También hay problemas de diarrea cuando el intestino grueso no absorbe suficiente agua. Y en ese momento, la verdad, lo que necesitas es ayunar. Si es que no comiste algo que te haga daño, si no hiciste un mayor cambio en tu alimentación y realmente fue de repente que te dio diarrea y no presentas ningún otro síntoma, probablemente el intestino no está teniendo el tiempo suficiente para absorber el agua de la materia fecal y necesitas ayunar. Necesitas darle el tiempo al cuerpo, ¿para qué? Para que pueda absorber estos líquidos y pueda procesar mejor la comida que has ingerido. Y la diarrea también suele ser uno de los síntomas que se presenta dentro del síndrome del intestino irritable. Y en ese caso no se puede controlar específicamente, no se puede controlar de un día al otro, sí lo vas a poder controlar con los hábitos que te voy a explicar. Sin embargo, si es que tú ya sabes que tienes síndrome del intestino irritable y estás en un periodo de diarrea, lo que necesitas es rehidratación y consumir probióticos y prebióticos, que son precisamente la flora bacteriana. Porque en cada deposición que nosotros tenemos, logramos eliminar hasta el 30% de la cantidad de bacterias que nosotros tenemos a nivel del intestino. Y esas bacterias hay que reponerlas con la alimentación y con Flora-Liv. Flora-Liv es una bebida que regenera la flora intestinal. Es una fusión nutracéutica de probióticos, que son las bacterias buenas de nuestro intestino, de fibra prebiótica, de extracto de pulpa de granadilla y de aguaimanto. El aguaimanto es una planta que está dentro del conocimiento ancestral que permite disminuir la irritación del intestino. También te ayuda a reducir los efectos nocivos del uso de medicamentos. Una causa de la disminución de la flora bacteriana es el consumo de medicamentos o de antibióticos de forma desmedida o de forma continua. Si por A o B razones tú consumes pastillas todos los días, requieres reponer tu flora bacteriana. Y los gases. Los gases es la última molestia que está dentro del síndrome del intestino irritable y que también se puede dar de forma aislada como una molestia que tiene que ver realmente, tienes que entender primero que los gases son normales. Que todos producimos gases porque son el metabolito secundario de las bacterias intestinales y que de hecho tienen una función en nuestro organismo que es ayudar a promover los movimientos peristálticos, es decir, ayudar a que se mueva el intestino para lograr evacuar. Sin embargo, hay muchas veces que sentimos que tenemos más gases de lo normal o de lo cotidiano y ahí pueden haber ciertas causas. Primero, que estás comiendo mientras comes estás hablando o te tragas aire mientras comes y eso provoca una mayor cantidad de gases. El dióxido de carbono que se logra producir a nivel del intestino delgado por cierta combinación enzimática que también está dentro de nuestra biología y es normal, o también por la calidad de bacterias intestinales que tenemos, sobre todo si esos gases son de mal olor.
es porque tenemos unas bacterias que de verdad no son muy buenas en nuestro intestino. Y cuando estos gases en nuestro intestino representan dolor, hay personas que de hecho tienen que acostarse, tienen que recostarse para tolerar el dolor que producen los gases. Estamos hablando de un intestino inflamado. Y si el intestino está inflamado, hay que desinflamarlo porque siempre vamos a tener presencia de gases. No hay forma de que no existan gases en nuestro intestino, son importantes, pero lo que sí debemos es controlar la inflamación del intestino para que no haya dolor. Y si es que los gases, por la cantidad de gases o por el dolor también representan un problema muy insistente en tu vida, es importante disminuir el consumo de carbohidratos, sobre todo de legumbres y de azúcar. Estos dos duplican la producción de gases. Entonces, si queremos disminuir la cantidad de gases, necesitamos también disminuir al menos el consumo de carbohidratos y sobre todo de legumbres y azúcar. Para controlar la inflamación a nivel intestinal, te quiero recomendar Golden Flex. Golden Flex es una bebida que está diseñada para aliviar la inflamación. Tiene extracto de cúrcuma, tiene jengibre, tiene cardamomo, tiene leche de coco, tiene pimienta negra y tiene canela, que son altamente desinflamantes. Y además de ser desinflamantes, también son digestivos. Es decir, que si tú tomas Golden Flex, además de bajar y disminuir la inflamación del intestino, también vas a promover una mejor digestión. Le vas a ayudar a tu estómago en este proceso de digestión. Y nuevamente en este caso te recomiendo Floralif, porque si la producción de gases es excesiva, normalmente también se debe a la calidad de la flora bacteriana. Entonces es importante mejorar las poblaciones bacterianas que tenemos y cuando aumentamos las bacterias buenas, van también disminuyendo las bacterias malas. Entonces es importante el consumo de Floralif. Ahora, te hablé desde el principio del intestino delgado y del colon. ¿Qué podemos hacer en general para mejorar y colaborar en nuestro intestino delgado? Además de nuestra alimentación, también consumir nutrientes listos para absorberse. Como cuáles, pues, un ejemplo muy sencillo son nuestras bebidas. Todas nuestras bebidas realmente se absorben inmediatamente en el intestino delgado y en 20 minutos, en 30 minutos tienes esos nutrientes ya en tu torrente sanguíneo listos para ir a desempeñar una función en tu cuerpo. Entonces, cualquiera de nuestras bebidas va a colaborar con la función de absorción de nutrientes del intestino delgado. Y para el colon, lo que podemos hacer, aparte de todo lo que te comenté, es consumir fibra. El aumentar el consumo de fibra también permite un mejor cuerpo de la materia fecal y va a facilitar la actividad del colon. Y los hábitos. Todo esto que te acabo de comentar es muy importante implementarlo en tu día a día. De nada sirve que lo implementes de esta semana como una práctica de una dieta, de algo que está de moda, de una tendencia, algo que decidiste hacer solo esta semana, porque te va a servir la siguiente semana y si después nuevamente dejas de estos hábitos, pues vas a volver a presentar el mismo problema. Aquí te voy a compartir un esquema que señala realmente que si tú quieres cambiar tu digestión, puedes implementar estos hábitos todos los días y vas a ver realmente la vuelta que le vas a dar a tu digestión, cómo te vas a ver beneficiado de los nutrientes que ahora sí se van a digerir y se van a absorber bien en tu cuerpo. Primero, antes de ir a dormir, Prunex 1 en agua caliente. Si dentro de tu alimentación no consumes suficiente fibra y ves que esto está causando problemas de estreñimiento, incorpora Prunex antes de ir a dormir. Por la mañana al despertarte, toma un vaso de agua natural. Un vaso de agua al clima, a la temperatura que esté en tu ciudad. Esa es la temperatura que debes consumir agua. Este vaso de agua le da un mensajito al intestino y lo estimula y le dice, hey, hay que ir al baño. Entonces despierta este reflejo gastrocólico, que es el que nos permite evacuar en las mañanas y de verdad la mejor hora para evacuar es en la mañana. 3. Golden Flex en agua caliente.
Golden Flex si es que tienes problemas de irritación, o sea, uno de los indicios es precisamente que los gases te causen dolor. Ese es un problema de irritación del intestino, entonces te recomiendo Golden Flex. Y si este no es tu caso, de todos modos te recomiendo consumir o una taza de agua caliente, o si estás tal vez en un proceso de bajar de peso, termoté o té no carb o un té caliente en la mañana. Obviamente sin nada de azúcar, sin nada de químicos, porque si no le quitamos todas las bondades a esta rutina de la mañana. El Floralif en agua fría después del agua caliente. El Floralif es espectacular para mejorar el recubrimiento de nuestros intestinos y vas a ver que tomando Floralif, mejorando la calidad de tus bacterias, también va a mejorar tu salud, va a aumentar el sistema inmunológico y vas a tener varias bondades que te vas a dar cuenta a lo largo del tiempo. Yo implementé todos estos hábitos antes del desayuno y realmente no noté ningún cambio ni en una semana, ni en 2 semanas, sino que de repente a la tercera, a la cuarta semana dije como, wow, de verdad estoy yendo al baño todos los días y a los 2 meses ya no iba al baño todas las mañanas, sino que iba al baño cada vez que comía. Terminaba mi comida y 3, 4 horas después ya estaba yendo al baño, ya estoy yendo al baño y de verdad para mí que siempre tuve el tránsito intestinal lento, eso sí es algo bastante valioso porque tiene un impacto en mi sistema inmunológico, tiene impacto en mi energía, tiene impacto también en mi control de peso y tú también te puedes ver beneficiado de todos estos hábitos si los implementas en tu día a día y si cambias el chip y te das cuenta que de verdad no es algo de un día, de 2 días, sino que es algo que lo debes incorporar todos los días de tu vida. Y finalmente te quiero nuevamente recalcar, no eres lo que comes, eres lo que absorbes. Si tu digestión no está funcionando bien, no importa lo que comas, no importa que hagas ejercicio, realmente no vas a ver las bondades de la información de los nutrientes reflejados en tu organismo. Muchas gracias.